Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Aquí empezamos. Ecuador reporta cifras alentadoras en cuanto a vacunación durante las últimas semanas. Así reflejan los números que fueron presentados esta mañana por parte de las autoridades encargadas del manejo de la situación epidemiológica. Hacemos contacto con Fausto Yepes, quien está en las instalaciones del ECU 911, para que nos cuente más detalles. Fausto, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos qué porcentaje de la población está vacunada. Sí, gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. En el más reciente reporte enviado por las autoridades de salud y del ECU 911, hay cifras alentadoras, han dicho, respecto del manejo de la pandemia. Hasta el 87% de la población en nuestro país, desde los 3 años de edad, cuentan con al menos 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, el llamado es a seguir el proceso de vacunación y los refuerzos necesarios una vez que han transcurrido al menos 4 o 5 meses desde la última dosis. Esto fue lo que dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón, respecto del manejo de la pandemia y también parte de las recomendaciones. Hemos nosotros solicitado nuevamente el apoyo de la empresa privada, de la Cruz Roja Ecuatoriana, de las Fuerzas Armadas, para mejorar coberturas de vacunación. Se han mejorado en las últimas semanas, estuvimos con un promedio de 50,000 personas vacunadas al día. Sin embargo, no hemos llegado a alcanzar los porcentajes que quisiéramos. La inmunidad dura 5 meses, ya sea después de haber tenido COVID o después de haberse colocado la vacuna. Entonces, todas aquellas personas que ya tengan 5 meses, nosotros estamos vacunando incluso en la 4ª dosis a partir de los 4 meses, acudan a los centros de vacunación porque nosotros tenemos todas las dosis en todos los centros de vacunación. Tenemos que seguirnos vacunando, tenemos que seguir protegiéndonos para seguir en este buen camino. No nos descuidemos ni de nuestros niños ni tampoco de nuestros adultos mayores. Y con esto las autoridades únicamente insisten en que se mantengan las medidas de prevención y también el proceso de vacunación tal como se ha dispuesto por parte de las autoridades. A las personas que tienen algún tipo de síntoma que acudan inmediatamente a los centros de salud y que tomen las precauciones de aislamiento necesarias para evitar también incurrir en nuevos contagios. Hasta aquí nuestro reporte desde el ECU 911 con las cifras más recientes del manejo de la pandemia del COVID-19. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. Tampoco hoy se cumplió la reunión de conciliación entre la presidenta de la Asamblea y el resto de miembros del Consejo de Administración Legislativa. Esta vez no asistió la presidenta y la pugna persiste. Freddy Paredes, desde el Palacio Legislativo, nos tiene los detalles. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, la Asamblea está convertida en una torre de Babel. En la práctica, los legisladores no se entienden entre ellos. Este jueves ha fracasado un segundo intento de esta conciliación recomendada por el juez constitucional para evitar que temas internos de la Asamblea sean ventilados por la justicia. Ayer estuvo presente esperando a los legisladores la presidenta de la Asamblea y hoy los otros miembros del CAL esperan a la presidenta de la Asamblea, pero ella ha enviado una comunicación asegurando que no participará. Y es más, ha informado al juez constitucional que ha fracasado este intento de conciliación. La presidenta de la Asamblea Nacional tiene una agenda que cumplir, es totalmente programada. Y en tal virtud, obviamente, la presidenta, momentos después de lo sucedido, básicamente ha presentado y ante la unidad judicial de la niñez que actúa como juez constitucional el pedido para que se fije día y hora para la audiencia de protección propiamente dicha. Al parecer, lo que cursará es que tenga lugar esta audiencia en la que la presidenta pide medidas cautelares para invalidar determinadas decisiones del CAL, entre ellas la calificación de su denuncia y los posteriores actos que se han derivado de estos, inclusive la conformación de la comisión que va a evaluar si incumplió o no sus funciones. Ya a estas alturas básicamente estamos en manos de lo que decida la señora jueza constitucional. Todo esto mientras los dos bloques legislativos que enfrentan problemas internos siguen implosionando.
La izquierda democrática anunciando la separación del bloque de aquellos legisladores que no se han sometido a las decisiones del partido. En el caso de la asambleísta Rocío Guando Luisa y del asambleísta Javier Santos, al no ser afiliados de Izquierda Democrática, el partido procedió por separarlos de la bancada. En el caso de la asambleísta Lucía Plasencia, al ser afiliada a Izquierda Democrática hace 2 meses, lo que se procede en este caso es separarla de la bancada de Izquierda Democrática y a la interna se iniciará un proceso en el Consejo de Ética y Disciplina. Lo propio ocurre con Pachacutic. El nuevo coordinador de la bancada anunció su intención de reunificar al bloque, pero que si persisten en desoír las orientaciones de la coordinación, pues tendrán que someterse a las consecuencias, ha dicho Salvador Quispe. El Consejo ordenó la reincorporación de los compañeros autodenominados como rebeldes. Si alguien en adelante no cumple con estas resoluciones, no hará falta ningún proceso. Se entenderá que han tomado la decisión de apartarse de Pachacuti. Nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Lo cierto es que estas pugnas internas en la Asamblea se mantienen y esto evita que continúen con su trabajo legislativo. No se califican proyectos de ley, no se dan las pautas para el trabajo legislativo y tampoco se convocan a sesiones de pleno. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy. Muchísimas gracias por el completo informe desde la Asamblea Nacional. Y al respecto, más de 2 meses de inestabilidad lleva el legislativo en medio de una presidenta que tambalea en el cargo y de acusaciones entre bancadas de ser parte de un supuesto pacto. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y la agenda legislativa es lo que está en juego en la presidencia de la Asamblea. Quizás estas sean las imágenes que definan mejor lo que durante 69 días ha vivido la Asamblea. Una presidenta que tambalea en el cargo y legisladores que se acusan entre sí de ser parte de un pacto que al parecer existe pero que nadie quiere asumir. ¿Pero por qué buscan tanto la presidencia del legislativo? ¿O por qué Yori quiere tanto permanecer en ella? Ron explica que hay 2 razones, las jurídicas y las políticas. La presidencia es la que marca la agenda legislativa y de control. En este cargo se define el orden del día y las prioridades, por ejemplo. Y también los acuerdos políticos con el Ejecutivo. La Asamblea Nacional es el principal contrapeso del Ejecutivo. Existe, como decía, la capacidad de negociación, ¿sí? No una negociación oscura, sino una negociación blanca, transparente respecto a cómo las leyes tienen que salir. Eso sin tomar en cuenta la coyuntura. El reloj suena, pues quien tenga la presidencia de la Asamblea en corto tiempo como miembro del CAL podría definir incluso el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, entidad que debe elegir contralor. El retiro incluso de las firmas que apoyaban dicha solicitud, con el objetivo de no ahora utilizar el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la manera en que ellos pretenden para controlar los procesos de designación de autoridades, y eso es nefasto. A esto responde el último movimiento del correísmo, explican, al contribuir en el archivo del pedido de juicio político al procurador. Que sí se llega cohesionadamente, que es el Consejo de Participación Ciudadana. En medio de todo está lo que ambos reconocen como pacto. Hay que estar muy atentos, además de que este pacto no traiga impunidad. Para ellos, confirmado en actitudes incoherentes de los movimientos políticos. No olvidan la entrada en vigencia de la reforma tributaria gracias al correísmo, pagada supuestamente con la salida de Glass. El pacto tendría que mantenerse en cuanto a la libertad de un líder político, ¿sí? Eso es los pactos. O sea, eso podría confirmar realmente la permanencia de la libertad. La permanencia de la libertad de Jorge Glass. El rechazo ciudadano lo tienen todos en la Asamblea. Según una encuesta de perfiles de opinión, el 83% de ecuatorianos califica a la gestión de la Asamblea como mala y muy mala, cayendo aún más su aprobación. Y el 80% también valora negativamente a Guadalupe Yori como presidenta del organismo. Saber si Yori resistirá a la comisión que la evalúa es imposible, aseguran. Pero se atreven a decir quiénes ganarán si eso no pasa. Si Yori resiste, aseguran que gana el BAN, o sea, Creo, y también Pachacutic. Pero si Yori se va, sin duda UNES y el Partido Social Cristiano
saldrán fortalecidos. Aunque en el fondo para los ciudadanos, sea lo que sea en lo que concluya esta asamblea, todos ya han perdido. Dayana Monroy, 24 horas. Y la Corte Nacional de Justicia dictó su tercera sentencia relacionada con el cobro de diezmos en la Asamblea Nacional. Este jueves hallaron culpable del delito de concusión a la ex asambleísta lojana Nivia Vélez. Daniela Valencia informa. Luego de 6 días de audiencia, el tribunal conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Adrián Rojas y Marco Rodríguez dictaron una sentencia de 1 año de prisión en contra de la exlegisladora Nivia Vélez como autora del delito de concusión. Durante la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó 125 pruebas documentales, 8 periciales y 14 testimoniales para probar la teoría fiscal. Es decir, que Nivia Vélez, durante el tiempo que duró de legisladora, de 2009 a 2013, habría solicitado montos indebidos a sus colaboradores de despacho y también a los miembros de la Comisión Especializada de Derechos de los Trabajadores. $40.414 que habrían sido destinados al movimiento político Convocatoria. Además, se estipuló que ella debe cancelar una multa y una reparación integral al Estado ecuatoriano, monto que estará determinado en la sentencia por escrito. Quedó conformado el tribunal que analizará la apelación de habeas corpus de Jorge Glass. Tras el sorteo, el proceso recayó en la sala multicompetente de la Corte Provincial de Santa Elena, conformada por Silvana Caicedo ante Clever Franco Aguilar y Juan Carlos Camacho Flores. Los magistrados deberán definir en máximo 8 días la fecha y hora de la audiencia de apelación y resolver si se revoca o no el habeas corpus concedido al ex vicepresidente. La Contraloría General del Estado determinó que la Embajada de Ecuador en España no justificó el pago de $1.3 millones que hizo entre 2015 y 2021 por servicios de asesoría para migrantes. La entidad determinó responsabilidades civiles y administrativas. Los contratos se suscribieron sin contar con estudios que permitan garantizar la experiencia de las firmas escogidas. La Contraloría General del Estado observó los contratos firmados por la Embajada de Ecuador en España entre enero de 2015 y septiembre de 2021, con compañías de consultoría legal, hipotecaria y psicosocial. Se canceló en suma $1.305.000 a las firmas Mi País Consultores, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa, así como Intercon Iberoamérica SLU. La auditoría señala que los funcionarios de la misión diplomática no solicitaron facturas que permitan dimensionar el desglose de los gastos. Pero no es todo. Al no contar con la documentación de sustento, el equipo de control no pudo certificar cuántas personas se beneficiaron de las asesorías, ni tampoco pudo evidenciar que se cumplieron las actividades para las que fueron contratadas estas firmas. Por lo que el equipo auditor sugiere la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para el personal de la Cancillería que actúa en el periodo examinado. Se notificará a los involucrados para que presenten sus pruebas de descargo. En el periodo analizado, es decir, entre 2015 y 2021, hubo 7 cancilleres: Ricardo Patiño, Guillón Long, María Fernanda Espinosa, José Valencia, Luis Gallegos, Manuel Mejía y Mauricio Montalvo. Fue este último el que en septiembre de 2021 dio por terminadas las contrataciones, luego de que el entonces embajador en ese país, Pascual del Chopo, encendiera las alertas sobre las asesorías con firmas españolas, algunas vinculadas a Podemos, movimiento político de izquierda en ese país. Se había hablado entonces de no menos de $8 millones en contratos por asesorías a compatriotas afectados por la crisis inmobiliaria. Carlos Acoto, 24 horas. A $13 millones ascienden los recursos que le solicita la Policía Nacional al Ministerio de Defensa en el proyecto de fortalecimiento de la institución. Casi 3 millones se invertirán en el mantenimiento y reparación de vehículos, combustibles y repuestos.
El proyecto que hacía falta para el desembolso de los 9 millones de dólares que requiere la Policía Nacional ya está en el Ministerio de Finanzas. El ministro del Interior solicita que se asignen los recursos de forma urgente. Y si bien el presidente ofreció 9 millones de dólares, las necesidades de la Policía Nacional superan los 13 millones y se dividen de la siguiente forma. Para bienes de larga duración que no se detallan cuáles son, se solicita 9.061.000 dólares, entregados en 240 días. Para bienes y servicios, otros 770.000 dólares durante 2 años, es decir, 1.541.000 dólares. Además, para 12 meses de combustible, se solicita 1.624.000 dólares por 2 años, es decir, 3.200.000 dólares. Y para otros egresos como matriculación y otro tipo de pagos, se solicitan 69.000 dólares más. En total, se espera que en 2022 se transfieran 11.500.000 dólares y en 2023 otros 2.300.000. Es decir, más de 13 millones de dólares. En el proyecto consta información más detallada. Para el mantenimiento de vehículos se destinarían 570.000 dólares, 1.200.000 para combustible, para repuestos 600.000 dólares y para otros gastos como pago de licencias y otras patentes 69.000 dólares más. Pero además de solicitar recursos a finanzas, desde la policía han pedido contribuciones al municipio de Guayaquil para herramientas e insumos por más de $1 millón. Se incluye también la remodelación del cuartel modelo. El municipio de la ciudad entregará 20 de 60 camionetas, con chofer, mantenimiento y combustible. Estas compras se harían bajo régimen especial y se espera que la transferencia de los al menos 9 millones de dólares se haga de forma ágil. Ahora todo depende del Ministerio de Finanzas. Dayana Monroy, 24 horas. Seis personas fueron asesinadas esta mañana en Guayaquil y Playas, 2 de ellos eran policías. Los crímenes se registran en medio del estado de excepción. El contacto es con Vanessa Robles, quien está en Monte Sinaí y nos cuenta más. Hola Vanessa, adelante. Buenas tardes amigos, nosotros estamos en la cooperativa Voluntad de Dios, sector Monte Sinaí, específicamente en un lugar conocido como La Cantera. Acá fue descubierto el cuerpo sin vida de un policía en servicio pasivo que desapareció ayer luego de las 6 de la tarde y su familia lo buscaba y acá terminó su cuerpo inerte. Al parecer fue descubierto por uno de los moradores que iba a botar la basura. Luego de este hecho delictivo, otro más se registró en Paraíso de la Flor. Tenemos un reportaje para ustedes al respecto. El itinerario delictivo inició muy temprano. El primero ocurrió en un sector periférico al norte de Playas, en una gallera clandestina. Allí 2 hombres fueron asesinados al estilo sicariato. Uno de ellos, un policía en servicio activo adscrito a Mocache, pero era oriundo del cantón. Una mujer resultó herida en este mismo caso, que no fue el único. Ya en Guayaquil, en el sector conocido como La Cantera, en Monte Sinaí, descubrieron el cuerpo sin vida de otro policía en servicio pasivo. Según moradores, la voz de alerta la dio un menor de edad cuando fue a botar la basura y encontró el cadáver. Se han levantado varios indicios, entre esos objetos contundentes, documentación. El vehículo de la víctima no se encuentra en el lugar, tenía varios golpes, que igual, golpes en su rostro y en su cuerpo. No se hallaron indicios balísticos en la escena. Según hipótesis policiales, el cuerpo habría sido torturado. La víctima salió de su vivienda en Lomas de la Florida, trabajaba como taxista informal. Nos encontramos en la verificación, sí, estaba aquí un dron en la escena del delito. No podemos permitir que a través de objetos tecnológicos, como es un dron, vengan a invadir una escena del delito. No sabemos quiénes son. Y ni bien terminaba este proceso, la alerta por otro asesinato se concentraba en Paraíso de la Flor. 2 ciudadanos que prestaban servicios de mototaxi recibieron una ráfaga de disparos. Uno de ellos falleció en el lugar y el otro fue trasladado hasta una casa de salud, donde se confirmó su deceso. Amigos, como dato adicional, un dron estaba sobrevolando la escena del crimen mientras realizamos esta cobertura. La policía desconoce su propietario y al momento ya suman 479 las muertes violentas en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón, siendo el distrito Nueva Prosperina, donde estamos ahora, el que lidera el número de asesinatos. Este es un espacio de difícil acceso y en nuestro recorrido apenas vimos a algún militar y sobre todo los ciudadanos acá sí se sienten desprotegidos. Esa es la información que les podemos transmitir a esta hora de la tarde. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Y un hombre fue asesinado esta mañana con 8 disparos en los exteriores de un hotel de Guayaquil. Nos enlazamos con Catalina García, quien se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Catalina, buenas tardes. Adelante, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. El crimen ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana al pie de un hotel ubicado en el norte del puerto principal, en la avenida Joaquín Orrantia, que también está frente a un conocido centro comercial. La víctima recibió más de 4 impactos de bala. Se trataba del abogado Walter Vallejo, quien fue la defensa de alias Gerald en 2017, narcotraficante capturado en Colombia. También este mismo abogado fue la defensa de Jacobo Bucarán en el caso de Shaida Khan, el israelí asesinado dentro de la penitenciaría del Litoral. De lo que se conoce, la víctima estaba por salir de este hotel cuando fue impactado por varias ocasiones por sujetos que caminaron y llegaron hasta él. Estaban encapuchados y vestidos de negro. Hay varios testigos que manifiestan haber observado momentos en que acabaron con su vida. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo que escuchamos fue una ráfaga de disparos, como de 10 disparos. Lo que alcanzamos a ver es que una moto estaba abajo del puente peatonal que está al lado del hotel. Alcanzamos a ver 2 personas, estaban como con chalecos, cargaban sus armas en las manos. Las cámaras de seguridad habrían captado instantes en que los sicarios acabaron con la vida del abogado, que siempre estuvo envuelto en defensa de sujetos dedicados al narcotráfico y también a delincuencia organizada, entre otros delitos. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias por ese informe. Revisamos algo. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1. RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro. Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena. Y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Estamos de regreso con más información. Ecuador superó su meta anual de inversiones con 228 contratos de inversión privada. Según el ministro de Comercio Exterior, las inversiones se ampliaron a diversos sectores. El gobierno, desde el Ministerio de Comercio Exterior, asegura que en 11 meses han logrado una importante meta de inversión privada. En cerca de 11 meses hemos logrado $5.000 millones bajo la figura de contratos de inversión privada. Le ofrecemos un mecanismo para poder mantener la estabilidad de sus inversiones en el largo plazo. Una estabilidad normativa, una estabilidad tributaria. Y dice Prado que pese a que la Asamblea Nacional no aprobó la ley de inversiones, usando leyes del pasado que no son perfectas, avanzan. Pero con una figura absolutamente diferente, con ejecutividad, con profesionalismo, utilizar esas leyes que no son las mejores, pero para poder avanzar hacia el camino que requiere el Ecuador. Históricamente, las inversiones en el país se situaban en el sector extractivista. Ahora los contratos de inversión privados se amplían a otros sectores. 18% de los contratos de inversión del año pasado y actuales, 2021-2022, son en el sector industrial, 18%. Otro sector muy importante es el acuícola, con 13%. En la minería, 17%. Energía, sobre todo energía renovable, 16%. Turismo 3%, tecnología 5% y otros tipos de sectores, para destacar, por ejemplo, el sector de la salud, inclusive con un hospital privado. En el sector industrial tenemos un total de inversión de $835 millones en este sector. Aquí, por nombrar 2 ejemplos, tenemos la empresa Aimesa, que va a invertir $100.900.000 en la ciudad de Quito. Y también tenemos L4T Ecuador por $44 millones. Esto es una inversión que se va a dar en el cantón de San Jacinto de Yaguachi. Esto, recuerdan, permitirá la generación de puestos de empleo. Que son cerca de 220 contratos de inversión el año pasado y el actual. Esos $5.000 millones podrían generar cerca de 130.000 empleos directos. Podríamos llegar a cerca de 260.000 empleos indirectos. Y asegura que continuarán adelante en el propósito de hacer de Ecuador un país atractivo para la inversión privada y extranjera. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Varias clínicas y hospitales privados dejarán de recibir pacientes del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por deudas pendientes.
Luisa María Heredia nos tiene los detalles a esta hora. Hola Luisa, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. La crisis en el sector de la salud se agudiza. La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador informó que más de una decena de prestadores externos decidieron ya no atender a pacientes derivados por el IES. Se suman así a un hospital privado de Quito que ya le pidió formalmente al IES que le indique a qué lugar debe enviar a las personas que llegan por derivación y que son cerca de 70 adultos mayores. Y a una clínica que desde hace un mes dejó de atender a estos pacientes. Veamos el siguiente reportaje. Son 11 los prestadores externos del IES que ya no van a recibir a más pacientes derivados. Decidieron ya no renovar el convenio que tenían con la institución, pues no cuenta con los recursos necesarios para pagar las atenciones médicas que hasta ahora se han brindado. Cuando la red pública ha estado colapsada o no ha tenido un servicio, especialmente los de alta complejidad, nosotros hemos podido atender esos pacientes. En este proceso, muchas instituciones han comenzado a decir, yo ya no firmo mi contrato como prestador externo, que es ya un primer efecto de este problema que se arrastra. La deuda a la fecha es millonaria. A 66 casas de salud privadas el IES les debe 265 millones de dólares y el Ministerio de Salud Pública otros 115 millones sin incluir la facturación de abril. Es decir, 380 millones de dólares hasta ahí. El Ministerio de Salud depende del Ministerio de Finanzas. Si la Presidencia de la República dispone comenzar a pagar, pero no hemos tenido ninguna respuesta. La salida que ya han planteado las autoridades consiste en disminuir el número de derivaciones que se hacen. Pero surge entonces la pregunta, ¿dónde se va a atender a los ecuatorianos si los hospitales que integran la red de salud pública del país no cuentan con los medicamentos y los insumos que necesitan sus pacientes? Para constatarlo basta recorrer los exteriores del hospital Abel Gilbert Pontón a cargo del MSP. Julio, por ejemplo, salió decepcionado y preocupado porque no le dieron la medicina que le recetaron. Me mandan inyecciones, ketorolaco, cosas como esas no las hay acá dentro. Toca comprarlas afuera. Elena y Patricio tienen cada uno un familiar internado en esa casa de salud y su testimonio es el mismo. A mí me dan la receta para salir a comprar afuera, porque acá adentro no hay medicamentos. Todo, los pañales, hasta el agua te mandan a comprar afuera. En el hospital de niños Francisco de Casa Bustamante el stock es aún más limitado. Yandri, quien tiene a su hijo en terapia intensiva hace mes y medio, cuenta que el gasto en insumos y medicinas ha sido tremendo. Me pidieron casi la mayoría de los medicamentos por lo que no había, me decían que no teníamos esto, no tenía corre a comprar. Jessica, abuela de una pequeña con neumonía, dice que tuvo que comprar hasta los insumos para que le pongan un suero. Ayer también me mandaron a comprar unas sondas que querían. Para hacerle terapia me mandan a comprar medicamentos. O sea, ya con estas son 4 cosas que me van pidiendo. Incluso la autoridad máxima en salud lo reconoce, sin dar mayores esperanzas. El Hospital Guayaquil tiene un abastecimiento de fármacos del 60%. El ICASA Bustamante ha llegado al 45%. Esperamos que en estas próximas semanas se recupere y ya vaya por lo menos al 50%. Han tenido problemas de abastecimiento definitivamente. La única solución para superar la grave crisis que afronta la salud en Ecuador radica en que el gobierno pague la deuda. Caso contrario, se seguirán retrasando cada vez más las cirugías y las citas médicas en los hospitales públicos, pues poco a poco serán menos los prestadores externos que reciban a los pacientes derivados. Pacientes que serán trasladados a la red pública, donde no hay ni insumos ni medicinas. Es todo lo que puedo informarles hasta ahora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte. En otro tema, la Corte Constitucional convocó para el próximo 12 de mayo la audiencia pública para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en torno a la equiparación salarial de los docentes. A pesar de ello, los miembros de la Unión Nacional de Educadores anuncian que mantendrán la huelga de hambre que inició el martes 3 de mayo hasta que la Corte se pronuncie y convocan a una marcha en la capital el mismo día de la diligencia. El día 12 el magisterio respaldará la acción en la presentación en la audiencia por parte de la Unión Nacional de Educadores, para lo cual habrá una movilización aquí en la capital. Mientras tanto, que el día lunes 9 se realizarán plantones en las diferentes provincias. Sin embargo, el jueves 12 la movilización será aquí en la capital. Se busquen los recursos independientemente del estado de la caja fiscal. Parte justamente de la calidad de la educación tiene que ver íntimamente con las condiciones laborales. 151 unidades educativas no iniciarán clases presenciales en la costa por problemas de infraestructura. Los estudiantes de estos planteles serán reubicados.
La ministra de Educación reconoce que las clases virtuales han dejado vacíos en los estudiantes. Este viernes finalmente arrancan las clases presenciales en el régimen Costa y Galápagos, pero no en todas las instituciones. Y es que, como ya lo hemos presentado en este noticiero, muchas presentan deterioro. El estado de la infraestructura a nivel nacional estaba muy deteriorada, muy afectada. No hay ninguna institución educativa que no haya necesitado algún tipo de intervención. Que se han intervenido más de 4.000 unidades educativas, asegura la ministra Brown. Pero son varias en las que el deterioro es tal que es imposible que estén listas este viernes. Son 151 instituciones en donde no vamos a iniciar en el año lectivo de régimen Costa Galápagos de manera presencial. Son más de 58.600 estudiantes en estas 151 instituciones. ¿Qué pasará con ellos si su colegio no está habilitado? El plan lo que plantea es buscar predios cercanos en donde puedan ubicarse los estudiantes en otras jornadas, que pueden ser predios particulares, fiscomisionales o fiscales, o espacios comunitarios. Ya que una sola institución recibiría alumnos de 2 o más de estos colegios que siguen en mantenimiento. Lo que se plantea es establecer diferentes horarios, diferentes aulas y hasta diferentes puntos de ingreso. Sin embargo, si hay escuelas que se puedan al menos utilizar parcialmente, se lo hará. Con procesos de educación presencial por horas, en donde hay tutorías presenciales. En donde sí se mantendrán las clases a distancia, será en zonas rurales, donde no existen predios cercanos a las escuelas en intervención, que cumplan las condiciones necesarias para recibir estudiantes. Luego de la primera semana de clases podremos hacer una primera evaluación para ver si nuevas instituciones se suman al plan de contingencia. Desde el Ministerio de Educación señalan que en abril se ha invertido $20 millones para infraestructura educativa y que serán 159 millones durante todo el 2022. Los 2 años de clases virtuales dejaron vacíos, algo que confirma la ministra Brown. La mitad de los estudiantes tienen los niveles de comprensión lectora que deberían para la edad. Aproximadamente la mitad de los estudiantes tienen las capacidades de pensamiento crítico desarrolladas a nivel que la edad lo indica. De ahí que para los padres es urgente que estos problemas se solucionen y retornar a la presencialidad. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Estamos de regreso con más información. 11 años después, 2 ex policías nacionales que fueron sentenciados por el caso 30S se reincorporaron a sus labores luego de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia los declarara inocentes. Paul Cuello está en la comandancia de la Policía Nacional en Quito para contarnos más detalles. Hola Paul, adelante. Hola, ¿qué tal? Así es, 2 de los 4 policías que fueron declarados como inocentes en el mes de diciembre se presentaron esta mañana aquí en la Comandancia General de la Policía para reintegrarse a sus labores después de 11 años. Conversamos con ellos y nos manifestaron que después de tanto tiempo se hizo justicia. Para hacer un recordatorio tenemos un reportaje sobre este tema, veamos. Luego de recibir la notificación de las autoridades, los exuniformados Giovanni Lazo y Eduardo Mullo llegaron la mañana de este jueves hasta las instalaciones de la Comandancia General de la Policía para reintegrarse nuevamente a sus labores, tras haber enfrentado a la justicia durante 11 años por el caso 30S. Sí, vengo a dar cumplimiento a la notificación de presentación en la Comandancia de la Policía, a recibir disposiciones por el alto mando. Los uniformados fueron sentenciados según su defensa injustamente en el año 2012 por el delito de tentativa de magnicidio en contra del expresidente Rafael Correa por el caso 30S. Ambos pagaron una pena privativa de 6 años de prisión y posteriormente continuaron realizando sus labores independientemente hasta que en el 2021 un tribunal de justicia les declaró inocentes y dispuso que deben reincorporarse a las filas de la Policía Nacional. 11 años duramos esta pesadilla tan dura en las cuales vaciaron nuestra economía, lo poco que había, nos han dejado en la calle acompañado con la pandemia, hemos quedado más, pero pese a todo hemos salido hoy a flote y vemos que nuestros hijos han sido inocentes. Óscar Ayerbe, abogado de la Asociación de Víctimas del 30S, sostiene que además están solicitando al gobierno una reparación integral a favor de los uniformados que fueron declarados inocentes. No solamente los salarios e ingresos que lo perdieron durante estos años, sino que también deben recuperar el estatus jerárquico policial que les corresponda. Sobre este caso, más de 700 uniformados militares y policiales fueron sentenciados y procesados por diferentes delitos después de la revuelta en el Regimiento Quito el 30 de septiembre del 2010. 166 casos han sido resueltos
con sentencias de libres e inocentes. Así es, de lo que conocemos también los otros 2 uniformados que fueron declarados como inocentes están esperando nada más que se cumplan los procesos para ser llamados por la comandancia y así reintegrarse nuevamente a sus labores. Con esta información, regreso a estudios, compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchas gracias por la información. Ahora les contamos que la tripulación de la aeronave que se accidentó ayer será trasladada a Guayaquil para su recuperación. Asimismo, se iniciaron los trabajos para recuperar la nave que aún permanece bajo el agua. La avioneta de la Policía Nacional despegó del aeropuerto Carlos Concha de Esmeraldas y a los pocos minutos sufrió un percance en uno de sus motores. La falla mecánica fue el desperfecto de uno de los motores. Es un avión bimotor y uno de los motores dejó de funcionar. Al dejar de funcionar uno de los motores comienza el decolaje, comienza un aterrizaje forzoso. La tripulación logró salir de la aeronave y fue rescatada por pescadores de la zona para ser llevados luego al Hospital Naval de Esmeraldas. El día de hoy van a ser trasladados en una avioneta hacia el hospital de Guayaquil, posiblemente. Están viniendo una avioneta, en unas 2 horas llega acá a la ciudad. Su vida estuvo en peligro, pero es parte de ser policía. La avioneta tenía como destino la ciudad de Manta y transportaba un PPL a una audiencia en esa ciudad. Un delincuente peligroso que se dedicaba al sicariato en diferentes provincias del país, como es Manabí, Guayas e inclusive Esmeraldas. En las próximas horas se realizarán las maniobras para rescatar la aeronave, la que cuenta con todos los seguros, según afirmó el comandante. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.